Una torre que guarda secretos en su piedra, un monje silenciado por siglos, y una melodía antigua que aún pregunta lo que nadie se atreve a responder. Esta historia no se resuelve con una simple deducción, se desentraña con el alma. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Es hora de sumergirse en el misterio. La tarde a la que me refiero no prometía más que la monótona cadencia de una rutina ya tantas veces vivida, y sin embargo, como tantas otras veces, fue precisamente esa calma la que anticipó el vértigo del enigma. Habíamos pasado la mañana en completo silencio, Holmes tendido en el diván con los ojos entrecerrados, los dedos entrelazados sobre el pecho, y yo revisando por enésima vez las pruebas de una monografía médica que jamás lograría interesarle. La bruma de Londres se adhería a los cristales con una mansedumbre grisácea, difuminando los contornos del exterior, y confería al salón de Baker Street un aire recogido, casi sacral. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, y fuera del golpeteo ocasional de una rueda sobre el adoquinado húmedo, apenas podía decirse que el mundo respirara. ¿Alguna novedad, Watson?, preguntó de pronto mi compañero, sin abrir los ojos. Ninguna que desafíe su intelecto, me temo, respondí, y le tendí el periódico doblado. Holmes lo rechazó con un gesto leve, y tras un silencio, murmuró. Es precisamente en días como este, cuando la niebla no solo se cierne sobre las calles, sino sobre la verdad. Aquella frase quedó flotando en la habitación con un peso inesperado, hasta que un golpe seco en la puerta quebró la placidez de la escena. Me incorporé, sin imaginar aún que tras aquel simple llamado nos aguardaba un objeto cuya sola presencia alteraría el curso de nuestros días. El visitante resultó ser un joven de aspecto modesto, enfundado en un abrigo algo raído, con las botas cubiertas de barro reciente y la mirada baja de quien cumple una encomienda sin comprender del todo su gravedad. Portaba una caja rectangular de madera oscura, envuelta apenas por una tela encerada, lo que no dejaba de ser inusual en aquel clima desapacible. ¿Para el señor Holmes?, preguntó, y al confirmar con una inclinación de cabeza, depositó el paquete en mis manos como si se deshiciera de un peso malsano. Antes de que pudiera interrogarle, el joven ya se había marchado, bajando con apremio los escalones de Baker Street, tragado de inmediato por la niebla. Holmes se incorporó lentamente, y mientras cerraba la puerta, ya había extendido la mano hacia el paquete. ¿Algún remitente? Ninguno, respondí, examinando la envoltura. Aunque no parece proceder de una oficina de correos. Holmes ya había rasgado la tela con la hoja de su cortaplumas y desabrochado el sencillo broche de latón. La tapa de nogal crujió al abrirse y dejó al descubierto su contenido. Una calavera humana, ennegrecida como por hollín, perfectamente limpia de tejidos, pero con signos inequívocos de haber sido oculta largo tiempo. Lo que la distinguía, sin embargo, era más inquietante aún. Sobre el hueso frontal, profundamente grabados con mano deliberada, se leían unos caracteres que ni Holmes ni yo supimos descifrar al primer vistazo. «Extraordinario», murmuró, con ese tono que precedía siempre a sus deducciones más afiladas. Una calavera enviada sin mensaje, pero no sin intención. Y sin apartar la mirada de aquel rostro sin carne, añadió, como quien saluda a un viejo adversario. «Watson, tenemos visita desde el pasado. ¿No bien habíamos terminado de inspeccionar aquella tétrica reliquia?» Holmes extrajo del fondo de la caja un pliego cuidadosamente doblado, cuyo sobre, lacrado con el emblema episcopal de Lichfield, había escapado a mi atención inicial. Lo desenvolvió con sumo cuidado, y al recorrerlo con la mirada, frunció el ceño con una mezcla de concentración y algo que, en él, podría calificarse casi de desconcierto.
Es de puño y letra del canónigo principal de la catedral, dijo. Un tal Gregory Morris, al parecer. Tomó asiento junto al fuego y comenzó a leer en voz alta, con tono deliberadamente pausado, como quien desea que las palabras se asienten en la conciencia del oyente. Me atrevo a dirigirme a usted, señor Holmes, no como jurista ni como creyente, sino como hombre asediado por hechos que no consigo racionalizar. Desde hace semanas, ciertos sonidos, cánticos, para ser más precisos, han sido oídos durante la noche, procedentes de la torre occidental, la cual ha permanecido cerrada desde tiempos inmemoriales. Más grave aún ha sido el derrumbe parcial de un muro sellado, en cuya cavidad encontramos lo que ahora reposa en sus manos. La comunidad, profundamente perturbada, oscila entre el temor y el silencio. Me veo obligado a solicitar su presencia sin demora. Holmes dejó el papel sobre su rodilla y dirigió hacia mí una mirada intensa. ¿Qué dice, Watson? Música espectral y calaveras marcadas en el corazón de la fe anglicana. Admitirá que la jornada ha cobrado súbitamente interés. Apenas finalizada la lectura de la carta, Holmes se dirigió a su escritorio con aquella energía fría que lo poseía siempre que un caso traspasaba los límites de lo habitual. Allí, bajo la luz tenue de la lámpara de gas, colocó la calavera con delicadeza casi reverencial, como si reconociera en ella una pieza de ajedrez que aguardaba su jugada maestra. «Observe con atención, Watson», dijo, mientras tomaba su lupa y comenzaba a recorrer con ella la superficie del cráneo. El desgaste es evidente, pero los cortes son deliberadamente recientes, al menos en relación con el estado general del hueso. No fueron realizados por manos primitivas, sino por un instrumento metálico de considerable precisión. Me incliné hacia él, intrigado por los caracteres inscritos. No eran latinos, al menos no en su forma moderna, aunque ciertos rasgos recordaban vagamente al gótico eclesiástico o incluso a alguna variante del alfabeto rúnico. ¿Alguna idea de su significado? Holmes no respondió de inmediato. Se mantuvo en silencio, como quien degusta un vino oscuro, y aún no ha decidido si lo considera admirable o peligroso. «No aludiré aún a su sentido», murmuró al fin, «pero sí a su propósito. Quien grabó estos signos pretendía que fueran vistos, y no por cualquier ojo, sino por uno entrenado para captar lo prohibido, lo simbólicamente sacrílego». Tomó una pequeña brocha y limpió con delicadeza los surcos ennegrecidos del cráneo. «¿Y el hollín? ¿Lo ve? No proviene del uso ritual, sino de ocultamiento. Esto fue escondido cerca del fuego, pero no quemado. Preservado, no destruido. Señales deliberadas, Watson. Delitos que no buscan pasar desapercibidos, sino ser descubiertos siglos después». Había en sus palabras una cadencia casi ritual, como si hablara no solo a mí, sino también al tiempo mismo que había sellado aquel fragmento de historia. Aquella noche, Holmes permaneció largo tiempo ante la calavera, sentado en su sillón de respaldo curvo, con las piernas cruzadas y la mirada perdida en aquel objeto mudo y sin embargo elocuente. Yo, por mi parte, había retomado mi lectura sin demasiada concentración, pues la inquietud latente de su silencio se extendía como un vapor sobre la estancia. Finalmente, y como si hubiera alcanzado una decisión tras una batalla silenciosa consigo mismo, habló sin girarse. «Watson, ¿recuerda usted el caso de los manuscritos cátaros que resolvimos en Marsella?» «Perfectamente», respondí. «En particular la noche en que fuimos perseguidos por aquel sacerdote armado con una daga de marfil». «Exacto. En aquella ocasión, lo que parecía un delirio religioso terminó siendo una falsificación de origen político. Pero aquí», se levantó, «aquí percibo algo distinto. Hay un eco ancestral que no desea desaparecer, y cuyo regreso, por muy simbólico que parezca, no ha sido fortuito». Dicho esto, extrajo de su archivo un volumen sobre epigrafía monástica
y lo colocó junto a la calavera. Mientras pasaba las páginas con rapidez medida, añadió: «No creo en fantasmas, como bien sabe, pero sí creo en los hombres que los fabrican, y muchas veces lo hacen con fines más oscuros que los propios espectros». La mañana siguiente, sin mediar desayuno, Holmes ya había dispuesto el tren hacia Lichfield. «¿Está seguro de que desea investigar esto personalmente?», pregunté, no sin cierto recelo. «Mi querido Watson», replicó mientras ajustaba el puño de su abrigo, «cuando una institución milenaria envía, sin explicación, una calavera marcada con símbolos que nadie desea traducir, y lo hace apelando al lenguaje del misterio, sería una negligencia moral no atender su llamado». Titubeé un instante, pero su convicción era férrea. «Además», añadió con una media sonrisa, «el pasado tiene la costumbre de esconder sus crímenes bajo vestiduras sagradas, y nada me interesa más que el crimen cuando ha aprendido a rezar». Y así partimos hacia Lichfield, sin imaginar aún que lo que nos aguardaba no era un crimen reciente, sino la reverberación de uno que llevaba siglos reclamando ser escuchado. Nuestra llegada a Lichfield fue recibida por un silencio solemne que no parecía depender del clima, sino más bien del peso que toda ciudad antigua deposita sobre el viajero atento. Las calles empedradas, los escasos viandantes que evitaban cruzar miradas y la omnipresencia de la catedral gótica componían un escenario más psicológico que urbano, donde el tiempo no avanzaba, sino que se plegaba. La catedral misma, cuya torre occidental era el motivo de nuestro desplazamiento, surgía entre la neblina como un vestigio vivo del medievo. Las piedras grises, desgastadas por siglos de viento y plegaria, exhalaban una gravedad que se resistía a cualquier racionalización. Observándola desde el carruaje, no pude evitar susurrar: «Uno no puede sino sentirse observado por una estructura así». Holmes, que había permanecido absorto desde que el tren partiera de Londres, asintió con parsimonia. «No es la piedra la que observa, Watson, sino lo que ha sido encerrado tras ella». La frase, apenas pronunciada, quedó suspendida en la atmósfera como un eco sin origen. Nos detuvimos ante la entrada lateral, donde un sacristán nos condujo sin palabras a través de pasillos angostos, tapizados con retratos de obispos, cuyas miradas parecían disputarse la posteridad. A medida que nos internábamos en la penumbra solemne de aquel recinto consagrado, me pareció escuchar un susurro de viento que no provenía de las ventanas, sino de más hondo, de más antiguo. Y en ese momento comprendí que no estábamos allí para resolver un caso, sino para entrar en conversación con el pasado. Nos condujeron a una sala anexa que, aunque sencilla en apariencia, dejaba entrever una nobleza ancestral en cada rincón. Los anaqueles cargados de códices, la lámpara de aceite suspendida, el silencio que no era casual. Allí nos aguardaba el canónigo Gregory Morris, hombre de edad avanzada, figura enjuta y semblante cetrino, con unos ojos que oscilaban entre la inquietud y la culpa. Se levantó al vernos entrar y, tras una inclinación protocolaria, nos invitó a sentarnos con un ademán más ansioso que cortés. «Señor Holmes, doctor Watson, os agradezco su premura. No sabía si debía haber enviado esa caja. En verdad, aún no sé si debía haberla tocado». Holmes lo observó detenidamente antes de responder. «A veces, canónigo, el deber pesa más que el dogma, y hay cosas que deben ser vistas por ojos desacostumbrados a lo sagrado, precisamente por su naturaleza inusual». Morris no replicó de inmediato. Apretaba los bordes de su silla como si quisiera anclarse a la realidad. Luego, en voz baja, casi como temiendo ser escuchado por las paredes mismas, añadió: «He servido esta catedral durante 34 años. Creí haber visto todo lo que el tiempo concede, hasta hace unas semanas. Sus palabras no eran dramáticas ni teatrales. Lo que las hacía inquietantes era su sinceridad. Y yo, que he atendido a soldados moribundos y a criminales convictos,
Reconocí en su tono un miedo que no se finge. Aún no sabíamos lo que vendría, pero el canónigo hablaba con la cadencia de quien ya ha sido condenado por saber demasiado. El canónigo, tras mirar hacia la puerta como si esperase que alguien irrumpiese a censurarle, se inclinó hacia nosotros con una confidencialidad casi infantil. Todo comenzó, dijo, con lo que los jóvenes seminaristas creyeron un juego de la imaginación, acordes breves, a veces melismáticos, que surgían del torreón del oeste, abandonado desde generaciones. Pero no eran imaginaciones. Yo mismo los oí. Eran voces, voces humanas, cantando en latín. Y ninguna garganta aquí presente podía haberlas emitido. Holmes alzó apenas una ceja. ¿Podría describir el tipo de canto? Gregoriano, sin duda, pero con una tonalidad disonante, no propia de ningún oficio litúrgico conocido. Morris guardó silencio un instante, como si sopesara la posibilidad de callar lo siguiente. Finalmente continuó. La semana pasada, tras una noche particularmente intensa, el eco fue escuchado por varios feligreses. Parte del muro sur del torreón se resquebrajó, no por causas visibles, ni por humedad, ni por erosión. Cedió, como si algo, desde dentro, hubiese empujado. El efecto de esas palabras no fue menor. Holmes se incorporó levemente, como impulsado por un resorte. ¿Y fue entonces cuando hallaron la calavera? Sí, en una cavidad cerrada con ladrillo antiguo, sin marca exterior, sin inscripción. Junto a ella, solo polvo, y el vago olor de algo que no ha sido tocado por el aire en siglos. El silencio que siguió era de aquellos que no reclaman palabras, sino pensamiento. Yo sentí, con una certeza que no me supe explicar, que la música no era un efecto sobrenatural, sino una memoria con voluntad de ser escuchada. Y Holmes, con voz apenas audible, como quien escucha más de lo que dice, pronunció: «Hay cánticos que no requieren laringe, sino causa». El canónigo, tras relatar los hechos con voz apagada, nos condujo hasta un claustro lateral donde un grupo de clérigos conversaba en voz baja, sus rostros marcados por una mezcla de tensión y reverencia. Holmes, con la autoridad que solo otorga la lucidez, pidió ver el lugar exacto donde había sido hallado el cráneo. Fuimos llevados hasta una sección de muro parcialmente derrumbado, resguardada por tablones improvisados. La piedra caliza estaba fragmentada, como si una presión interna la hubiese vencido tras siglos de resistencia. En la base, una cavidad oscura aún conservaba huellas del polvo que alguna vez envolviera el siniestro hallazgo. «Aquí», dijo el sacristán con voz grave. Apareció aquello, entre la piedra rota y sin compañía alguna. Holmes se agachó y examinó la superficie interior del hueco con minuciosidad. No emitía juicio alguno, pero su respiración se tornó más lenta, como si escuchara algo en el silencio. Entretanto, me percaté de la atmósfera entre los monjes. Algunos evitaban mirar hacia el hueco, otros parecían rezar entre dientes. Uno de ellos, más joven, murmuró algo que no logré captar. Otro, de rostro demacrado, se retiró al oír su nombre. Comprendí entonces que la división no era doctrinal, sino visceral. No se trataba de creer o no creer, sino de temer. Holmes se incorporó lentamente. «Curioso, Watson, no por lo que falta, sino por lo que nadie se atreve a nombrar». El silencio que siguió no fue de respeto, fue de pacto. La torre occidental, clausurada desde hacía más de 2 siglos, se alzaba como una reliquia sombría en la esquina más antigua de la catedral. La puerta de hierro, oculta tras una celosía cubierta de polvo, fue abierta con dificultad gracias a la llave que el canónigo poseía, aunque, según él mismo admitió, jamás se había atrevido a utilizar. El interior olía a humedad petrificada y a madera envejecida. Los primeros peldaños crujieron bajo nuestros pies con un quejido que parecía provenir más del tiempo que de la piedra. Holmes ascendía con cuidado,
deteniéndose cada cierto tramo para observar los surcos, las grietas, los sedimentos acumulados. «Mire esto», dijo, señalando con su bastón una sección del muro. «El polvo aquí ha sido perturbado, no por la caída del muro exterior, sino por vibración. Algo, una resonancia quizá, agitó el aire y desplazó lo que llevaba siglos inmóvil. Yo miraba en torno con creciente incomodidad. La arquitectura era singularmente opresiva, estrecha, sin ornamentación, con ranuras apenas visibles en la piedra que parecían sugerir compartimentos secretos. «¿Qué busca exactamente, Holmes?» «No lo sé aún», respondió. «Pero si alguien deseó encerrar una verdad, eligió este lugar por su inaccesibilidad. Y si la naturaleza ha comenzado a devolverla, debemos preguntarnos si fue realmente vencida, o si tan solo esperó». Continuamos el ascenso hasta un rellano donde el aire se tornaba más seco y el polvo más denso. «Aquí ocurrió el colapso», dijo Holmes, agachándose para observar una grieta vertical en el muro. Tocó con los dedos un símbolo grabado, apenas perceptible, pero que destacaba entre la erosión general. No lo mencionó en voz alta, pero su ceño se frunció de inmediato. «No es un signo religioso, Watson», susurró. «Es una advertencia». Descendimos desde la torre por un pasillo lateral hasta una pequeña capilla anexa, cuya existencia parecía haber caído en el olvido incluso para los miembros del clero. El aire era más frío allí, como si el abandono hubiera cristalizado en las paredes. No había lámparas, solo una ventana estrecha, semicubierta por un ventanal de plomo cuyo vitral, irónicamente, representaba la expulsión de los mercaderes del templo. Holmes avanzó sin titubeo, observando cada rincón con esa mezcla suya de distancia científica y atención reverente. «Aquí no se celebra misa desde hace décadas», dijo el sacristán que nos había acompañado. «Algunos la llaman la sala del voto roto». Holmes se detuvo frente al altar, cuyas piedras estaban cubiertas por una fina capa de musgo seco. Allí, sobre el muro, colgaba un crucifijo de madera oscura. A primera vista, parecía una pieza común, pero al acercarnos, algo perturbador se reveló. El Cristo estaba invertido. «¿Lo ve, Watson?» «Claramente», respondí con un estremecimiento. «¿Cree que ha sido colocado así por irreverencia?» Holmes negó con lentitud. «Number ha sido colocado así deliberadamente, pero no por sacrilegio, sino por señal. En ciertos círculos antiguos, el símbolo invertido no implicaba burla, sino juicio. Un juicio velado a quienes profanan desde dentro». Tocó la base del crucifijo, y ésta cedió levemente. Detrás, una cavidad disimulada albergaba un pequeño pergamino, sellado con cera ennegrecida. Holmes lo tomó sin abrirlo aún. Demasiadas piezas para un simple hallazgo accidental. Alguien escondió más que huesos, Watson. Escondió memoria. Y sin apartar la vista del hueco, añadió en tono grave. Y la memoria, cuando no se honra, canta. Fue por sugerencia del propio canónigo Morris que me dirigí a la señora Agnes Bethel, antigua sacristana, y según sus propias palabras, custodia de lo que los libros no se atreven a escribir. La encontré en una sala adyacente a la sacristía, rodeada de candelabros apagados, trozos de cera, y lo que me parecieron retazos de memorias ajenas cuidadosamente conservadas. Era una mujer menuda, de espalda ligeramente encorvada, cuyos ojos claros no miraban al interlocutor, sino a un punto fijo en el pasado. Su voz, si bien tenue, tenía una firmeza curiosamente serena. «¿Lo ha oído también?», preguntó apenas me presenté. «El canto. No es de este siglo, ni del anterior». Le respondí con prudente ambigüedad, sin afirmar ni negar, y aguardé. Ella no tardó en continuar. «No es la primera vez. Mi madre también lo oyó, cuando tenía mi edad, y su madre antes de ella. Siempre desde la Torre del Oeste, siempre en invierno, y siempre antes de que alguien caiga enfermo,
o desaparezca. Había en su modo de hablar una mezcla de superstición y certeza, como si cada palabra hubiese sido tallada por generaciones. ¿Ha visto usted alguna figura?, le pregunté. ¿Algún rostro, quizás? Ella sonrió con una tristeza que no sabría describir. Rostro Number nunca, porque él no tiene rostro. Se lo arrancaron, para que nadie lo recordara. La densidad de sus palabras quedó suspendida en el aire. Sentí que había pronunciado algo que no se decía desde hacía mucho, y comprendí que su silencio posterior no era olvido, sino lealtad al temor. Fue solo tras un prolongado silencio, roto apenas por el leve golpeteo de la lluvia en la vidriera, que la señora Bethel retomó la palabra, como quien se decide a quitar el velo a una tumba, sabiendo que no hallará paz al hacerlo. Se llamaba Ewart, o eso dicen los que aún se atreven a nombrarlo. Monje de esta catedral, erudito, traductor de los salmos antiguos, pero también hombre de ideas que incomodaban a los altos sitiales. Me limité a asentir, cuidando de no interrumpir su flujo. Un invierno como este, prosiguió, fue acusado de prácticas impías. No se celebró juicio, nadie registró nada, solo desapareció. Y días después, los frescos del refectorio, donde aparecía su rostro entre otros frailes, fueron raspados con cal viva. Solo su rostro. Los demás permanecieron intactos. ¿Y qué se dice entre los que aún recuerdan?, pregunté, sin disimular mi interés. Que aún sube por la torre, cada vez que alguien nuevo intenta mirar donde no debe. Y que canta. Canta para no olvidar su nombre, para que alguien, algún día, lo escriba donde nadie pueda borrarlo. No pude evitar un escalofrío. Las palabras de aquella anciana, pronunciadas con la firmeza serena de quien no busca convencer, sino simplemente dar testimonio, encerraban una fuerza emocional más poderosa que cualquier discurso clerical. ¿Ha contado esto al señor Holmes?, aventuré. Ella negó lentamente. Él no pregunta como usted. Él busca. Él encontrará más de lo que desea. No supe qué replicar, pero al salir de aquella estancia me sentí menos doctor y más penitente, porque hay relatos que, aunque no figuran en los libros de historia, forman parte indeleble del alma de los muros, y esos relatos no desean ser creídos, desean ser escuchados. Cuando regresé al claustro principal, encontré a Holmes inspeccionando con meticulosidad los contrafuertes de la torre occidental, cuyos extremos estaban rematados por gárgolas erosionadas por el tiempo. Llevaba consigo su lupa, una vara metálica y su inconfundible expresión de concentración impenetrable. «Watson», dijo sin apartar la vista de una de las figuras pétreas, ¿se ha preguntado alguna vez por qué las gárgolas miran hacia afuera? Para expulsar el agua de lluvia, según tengo entendido. Holmes esbozó una sonrisa sutil. Cierto, en apariencia, pero simbólicamente se trata de demonios que protegen, asustando. Este de aquí, sin embargo, guarda algo distinto. Insertó con cuidado la vara entre los colmillos de la criatura y, tras un leve chasquido, extrajo un objeto metálico, una llave antigua, oxidada, de forma peculiarmente alargada, envuelta en una tira de lino. Oculta dentro de una boca que representa lo monstruoso, ironía o advertencia, según quien la colocase. ¿Cree que fue depositada por el mismo Ewart? Holmes negó con un leve movimiento de cabeza. Más bien por alguien que deseaba preservar lo que él dejó. Alguien que comprendía que ciertas verdades solo sobreviven si son escondidas tras símbolos de horror. Guardó la llave con cuidado y me miró con una intensidad que no era habitual en él. Esta noche, Watson, deberemos mirar donde otros han aprendido a no mirar, y confiar en que el miedo ajeno ha sido, inadvertidamente, nuestra guía más fiel. Cuando Holmes me solicitó la llave hallada en la gárgola, lo hizo con un gesto sobrio, casi ritual, y sin pronunciar palabra.
Nos encontrábamos en la pequeña capilla anexa al ábside norte, donde el crucifijo invertido había revelado su secreto apenas horas antes. Holmes, inclinado sobre el pavimento, recorría las losas con la punta de su bastón, midiendo no el espacio, sino la intención de quienes lo diseñaron. «Aquí», dijo por fin. «Esta piedra no ha sido removida en siglos, pero fue colocada para ser levantada. El rectángulo señalado no presentaba inscripción alguna, ni nombre, ni fecha, ni símbolo cristiano. Nada, salvo el peso del anonimato. Juntos desplazamos el bloque, que cedió con un crujido sordo. Debajo, una cerradura oxidada aguardaba como un vestigio de conciencia postergada. La llave encajó con precisión, y tras girarla, una trampilla se abrió, revelando un oscuro descenso tallado en piedra. El aire que brotó desde las profundidades no olía a muerte, sino a secreto. Holmes me miró con una mezcla de solemnidad y determinación. «No es una tumba, Watson, es un umbral». Y sin aguardar réplica, descendió con paso seguro, como quien no duda de que el pasado le debe una respuesta. El descenso era estrecho, sinuoso, y parecía tallado más por manos humanas que por voluntad divina. Cada peldaño que bajábamos nos alejaba no solo de la luz exterior, sino del mundo racional en que habitábamos. No podría decir cuánto tiempo transcurrió hasta que los escalones desembocaron en una sala subterránea cuyo techo apenas superaba nuestra estatura. El lugar, a pesar del tiempo, no era una ruina. Había en él una orden silenciosa, como si alguien hubiese dispuesto sus elementos para que aguardaran un momento preciso, el nuestro. 3 cofres de madera negra ocupaban el centro de la estancia. El más cercano tenía aún los restos de un sello en cera oscura, impreso con un símbolo que no reconocí, pero que Holmes identificó con prontitud. La marca del priorato extinto de Thornbury, disuelto en 1621 por acusaciones de doctrinas desviadas, y sin embargo, sus textos sobrevivieron en fragmentos dispersos. Abrió el cofre con una delicadeza que contrastaba con su habitual eficiencia. Dentro, rollos de pergamino, algunos enmohecidos, otros sorprendentemente intactos. Cada uno llevaba inscripciones en latín, griego y una forma arcaica de inglés. En un compartimento lateral, más resguardado, reposaba un pergamino rasgado en los bordes, cuya mitad inferior se había desprendido. Holmes lo tomó y lo extendió con sumo cuidado sobre una piedra lisa del suelo. Su rostro adquirió aquella expresión suya, difícil de describir, que mezclaba fascinación y sospecha. «Lea, Watson», dijo, señalando con el dedo una línea central. «Aquí aparece un nombre, Johannes Ewart». Sentí una corriente de comprensión súbita recorrerme. La leyenda de la anciana sacristana, la música sin fuente, la torre clausurada, todo comenzaba a tejerse alrededor de aquel nombre que la historia, por razones que ahora intuíamos, había intentado sepultar. Holmes bajó la voz. «Estamos leyendo lo que no debía ser leído, y, sin embargo, ha sobrevivido, porque alguien quiso que lo hiciéramos». Fue mientras examinábamos un segundo manuscrito, más deteriorado que el anterior, con zonas corroídas y tinta desvanecida, que Holmes, de pronto, se detuvo. Sus ojos, ya aguzados por décadas de observación meticulosa, detectaron algo que a mí me habría pasado inadvertido. Una sección aparentemente vacía del pergamino, donde sin embargo el trazo residual de una palabra persistía bajo la superficie. «Watson, tráigame mi estuche». Accedí de inmediato. Holmes extrajo de su interior un pequeño polvo grisáceo, mezcla de carbón molido y aceite esencial, que esparció con delicadeza sobre la superficie dañada. Con una brocha fina, retiró el exceso hasta que las fibras irregulares del pergamino comenzaron a revelar una escritura antes invisible. «Observe», murmuró. «Alguien intentó borrar este nombre, pero lo hizo con tanta prisa o con tanto miedo, que apenas raspó la capa superficial.
Las fibras retienen lo que la voluntad deseaba olvidar. El nombre, poco a poco, emergió con claridad desgarradora. Johannes Ewart. Bajo él, otra palabra, menos clara, pero igualmente perturbadora. Delator, o quizás testigo. El trazo era ambiguo, como si la tinta misma hubiese vacilado. ¿Qué clase de documento es este?, pregunté. Un acta de confesión, o quizás una declaración interna, dijo Holmes. Fue escrita por alguien del propio clero. Habla de la fabricación de reliquias, de duplicación de objetos sagrados, de indulgencias apócrifas. Y Ewart lo denunció. El descubrimiento me provocó una mezcla de vértigo y reverencia. No estábamos ante una historia de fantasmas, sino ante el eco de una verdad cuidadosamente sepultada bajo capas de fe, miedo y poder. ¿Cree usted que lo asesinaron?, pregunté en voz baja. No necesitaron hacerlo, respondió Holmes. Le arrancaron el rostro, le negaron sepultura y lo borraron de los registros. Lo que estamos desenterrando no es un cuerpo, Watson, sino una conciencia. Guardó el manuscrito con extrema delicadeza, como si temiera herir más aún aquello que ya había sido herido por la historia. Y una conciencia silenciada es siempre más elocuente que 1000 sermones. No agregó más, pero en su silencio se alzaba la certeza de que no habíamos descendido a una cripta, sino a la primera página de un crimen que aún no había terminado de escribirse. De regreso en nuestra estancia provisional dentro del recinto capitular, Holmes dispuso la calavera hallada en la torre sobre la mesa de roble oscuro, colocándola junto al manuscrito en el que, horas antes, habíamos identificado el nombre de Johannes Ewart. A pesar del carácter macabro del objeto, el rostro de mi amigo no mostraba repulsión, sino ese brillo particular que aparece en sus ojos cuando el velo de lo desconocido comienza a mostrar sus costuras. «Observe con atención, Watson», dijo sin apartar la vista del cráneo. «Las inscripciones aquí grabadas no son meramente ornamentales, ni rituales. Son transcripciones, textuales, fragmentos literales. Me incliné con cautela. Los caracteres, tallados en el hueso frontal, eran inconfundiblemente latinos, aunque severamente alterados por abreviaturas arcaicas y símbolos intercalados. Holmes, con su lupa de aumento, comparaba letra por letra con una sección del manuscrito, redactado en pergamino endurecido por la humedad y el tiempo. «Densitas veritatis in tenebris incipit», leyó en voz baja. «La densidad de la verdad comienza en las tinieblas». Reconocí la frase entre las líneas del códice abierto. Allí aparecía como epígrafe de una sección censurada, rayada con fuerza hasta casi desgarrar el soporte. «Quien grabó esto no dejó testimonio devocional, Watson», añadió, «sino evidencia, intelectual, filosófica y subversiva». Había algo profundamente inquietante en aquella simetría entre hueso y pergamino, como si lo que una vez fue pronunciado en vida hubiese exigido su permanencia más allá de la carne. Y sin aún saberlo, ya habíamos abierto la puerta a una lengua que no buscaba ser comprendida, sino recordada. La confirmación, según Holmes, llegó en forma de 3 coincidencias: una cita del Salterio con variación teológica, un pasaje doctrinal tachado en latín eclesiástico irregular, y un nombre de autor que solo aparecía entre líneas, como si hubiese sido añadido con tinta diluida: Frater Johannes de Thornbury. «No puede ser casualidad», afirmó Holmes. «Esta firma encubierta pertenece al mismo Johannes Ewart. El apelativo de Thornbury no denota procedencia geográfica, sino afiliación espiritual. Conocedor de mis limitaciones en textos antiguos, aguardé su explicación. La abadía de Thornbury, antes de su disolución, fue acusada por Roma de albergar un círculo de eruditos que cruzaban las fronteras entre teología, matemática y música sacra. En sus manuscritos se encuentran cálculos armónicos asociados a los salmos, estructuras numéricas dentro de los evangelios y...». Holmes alzó el pergamino.
representaciones simbólicas no autorizadas por la liturgia tradicional. ¿Y qué relación tiene esto con nuestro caso? El códice que examinamos es uno de los fragmentos supervivientes de aquella comunidad. Fue replicado en secreto por uno de sus discípulos, probablemente Ewart, que además inscribió su conocimiento en un objeto destinado a ser hallado siglos después. Este cráneo no es una reliquia, es una biblioteca. Guardó silencio por unos instantes y luego añadió: ¿No le parece extraordinario que un monje condenado haya elegido como soporte de su pensamiento aquello que, en última instancia, lo convierte en símbolo? ¿Se refiere al cráneo? Precisamente, el pensamiento reducido a osamenta, pero aún así, legible. Y en ese instante, tuve la certeza de que nuestro hallazgo no era un simple vestigio herético, sino un libro cuyo lector, ineludiblemente, debía saber descifrar el miedo. Fue mientras Holmes revisaba una sección aparentemente secundaria del códice, en la que se anotaban fragmentos salmódicos sin puntuación ni glosa, que una expresión de revelación cruzó su rostro. Señaló un margen, donde líneas tenues dibujaban figuras similares a neumas antiguos, aunque carentes de texto acompañante. Lo percibe Watson. No son manchas ni errores del copista. Es música. Me incliné, reconociendo en aquellos trazos algo vagamente familiar. Formas semicirculares, puntos alineados, líneas ascendentes. A diferencia de las partituras modernas, estas marcas no indicaban notas exactas, sino alturas relativas y pausas. Silencios. No hay pentagrama, observé. ¿Cómo puede interpretarse? Holmes asintió con aprobación. Precisamente, esa es la clave. Esta música no debía ser tocada, sino reconstruida. Cada pausa, cada espacio en blanco entre las palabras, constituye un código. Un canto cifrado que no suena, pero insinúa. Tomó su libreta y con movimientos precisos transcribió los símbolos, asociándolos a fragmentos del texto que los rodeaban. La correspondencia era desconcertante. Las palabras que precedían cada grupo de signos conformaban un patrón temático: juicio, penitencia, redención. El copista fue más que un escriba, murmuró Holmes. Fue un compositor del silencio, y los márgenes, su partitura. Nunca me había detenido a pensar que el vacío entre letras pudiera contener más información que la tinta misma. Pero mientras Holmes avanzaba en su reconstrucción, comprendí que aquello que llamamos margen, en el texto, en la historia, en la fe, es muchas veces el verdadero espacio de la verdad. Y aquella verdad, aún susurrando, comenzaba a aflorar. Fue ya entrada la noche cuando Holmes, tras horas de análisis y anotaciones, se levantó con una determinación que me resultó extraña por lo silenciosa. Tomó su violín del estuche con manos lentas, casi reverenciales, y lo afinó con suavidad. Yo, que tantas veces había presenciado su uso del instrumento como válvula de introspección, noté esta vez una intención distinta, casi litúrgica. Extendió sobre la mesa la transcripción que había hecho de los signos marginales del códice, y sin mediar palabra, comenzó a interpretar la secuencia que había deducido. No era una melodía como las que uno espera oír en un salón o en un teatro. Era, más bien, una letanía armónica de intervalos disonantes, de tonos que ascendían con solemnidad y descendían con resignación, como si algo invisible luchara por emerger entre las notas. Había en ella una cualidad ritual. Cada pausa parecía contener un eco de algo anterior, como si respondiera a voces que ya no existían. En su ejecución no había belleza ornamental, sino profundidad, y con cada compás sentía que el aire de la estancia se volvía más denso, más expectante. Holmes mantenía los ojos cerrados mientras tocaba. No se trataba, lo comprendí entonces, de una interpretación musical, sino de una lectura. Estaba descifrando el dolor de siglos con un arco y 4 cuerdas. Cuando el último tono se extinguió, no hubo aplauso ni comentario.
solo el silencio. Y en ese silencio, más nítido que cualquier sonido, comprendí que algo se había dicho, aunque ninguno de nosotros supiera aún cómo traducirlo. Recuerdo que permanecí inmóvil largo tiempo después de que la última nota se desvaneciera. El silencio, lejos de traer sosiego, me dejó sumido en un estado de introspección que bordeaba el desconcierto. Aquella música, si es que puede llamarse así, había removido algo en mí que no sabía que existía. Una grieta en mi convicción de que todo podía, en última instancia, explicarse. No era miedo lo que sentía, ni siquiera duda en su forma ordinaria. Era una suerte de vértigo intelectual, como quien se asoma a un abismo no físico, sino conceptual. ¿Y si hay lenguajes que no hemos aprendido, porque no nacen de las palabras, sino del tiempo? ¿Y si lo inexplicable no es lo que escapa a la ciencia, sino lo que se niega a ser reducido por ella? Vi a Holmes guardar el violín con lentitud. Su gesto era sereno, pero su mirada permanecía baja, como quien no desea interrumpir un diálogo aún en curso. Quise hablar, pero no supe qué decir, porque, por primera vez en años de investigación junto a él, tuve la sensación de que habíamos escuchado algo que no nos correspondía, algo que había sido escrito no para ser entendido, sino para no ser olvidado. Holmes permaneció largo rato en silencio. Sus manos reposaban sobre la tapa cerrada del estuche, pero sus pensamientos parecían aún suspendidos entre las vibraciones recientes del aire. Finalmente, y con voz serena, casi meditativa, murmuró: «Hay códigos más antiguos que el lenguaje, Watson, y algunos aún no se han descifrado. No supe si hablaba del códice, del cráneo, de la música, o de algo más profundo». No quise interrumpir su reflexión, pero mi mirada debió delatarme, pues añadió: «No crea que he abandonado la razón. Sigo creyendo en la estructura, en la deducción, en los hechos, pero también en las formas en que la verdad se disfraza. A veces, de herejía, a veces, de locura, y en ocasiones, de melodía». Me incliné hacia él, deseando encontrar una certeza donde solo hallaba símbolos y susurros. «¿Cree usted que esta melodía fue compuesta para nosotros?» Holmes me miró, no con suficiencia, sino con una especie de compasión intelectual. «Fue compuesta para quien tuviera el valor de escucharla». Y sin más, retiró el manuscrito de la mesa y lo guardó en su bolsa de viaje. Pero su gesto tenía algo de ceremonia, como si, al hacerlo, sellara un pacto no con el pasado, sino con aquello que el pasado decidió silenciar cantando. La niebla matutina aún reptaba entre los contrafuertes de la catedral cuando un sacristán, con expresión grave y voz contenida, anunció la llegada de un visitante que insistía en vernos sin demora, pero con respeto. Al poco, fue introducido en nuestra sala de trabajo un caballero de porte irreprochable, alto, esbelto, con el cabello ligeramente plateado en las sienes, vestido con una sobriedad que no podía ocultar la calidad de su linaje. «Sir Leonard Ewart», dijo con una reverencia breve, apenas inclinando la cabeza. Imagino que mi nombre ha resonado, aunque no por mi voluntad. Holmes, que se encontraba revisando una de las transcripciones musicales obtenidas del códice, levantó la mirada con ese gesto suyo que no denotaba sorpresa, sino la confirmación de una hipótesis ya formulada. «Sí, caballero», respondió con cortesía medida. «Su nombre, como el de ciertas familias, resuena incluso donde se desea silenciarlo». Sir Leonard no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana y contempló en silencio la silueta difusa de la torre occidental, cuyas piedras parecían aún exhalar el eco de los siglos. Al girarse, su expresión había cambiado. No era ya la del aristócrata en visita protocolaria, sino la de un hombre que carga con la inquietud de algo no dicho. «Señor Holmes, he venido a pedirle algo difícil, pero necesario», y mientras pronunciaba aquellas palabras, tuve la certeza de que lo que estaba a punto de revelarse no era una simple preocupación familiar,
sino una súplica disfrazada de diplomacia. Sir Leonard tomó asiento frente a Holmes, adoptando una postura de dignidad serena, aunque percibí en su ademán el rastro de una incomodidad apenas velada. Durante unos segundos pareció buscar las palabras justas, como quien teme herir con la verdad, pero también traicionarse con la omisión. «Señor Holmes», comenzó finalmente, «sé que no ignora la delicadeza de la situación, y sé, además, que es usted hombre al que no se puede convencer con apelaciones al prestigio o a la costumbre. Por eso seré franco». Holmes entrelazó los dedos, aguardando sin expresión. «Lo que ha hallado usted en esta catedral, lo que está a punto de desenterrar, no se limita al campo de la investigación histórica ni al de las creencias. Afecta, sin exageración, al alma misma de esta comunidad, a su memoria, a su equilibrio». «¿Y al honor de su apellido?», preguntó Holmes con suavidad quirúrgica. Sir Leonard no se inmutó. «También, pero no únicamente. Verá, mi familia ha vivido bajo la sombra de ese torreón desde hace generaciones. Sabemos, aunque nunca oficialmente, que uno de nuestros antepasados fue monje allí, en tiempos oscuros. Su desaparición, su borrado, como ustedes lo llaman, fue para nosotros una vergüenza silenciosa. Y ahora que el tiempo ha resquebrajado los sellos, temo que su redescubrimiento cause más daño que justicia». «¿Y desea usted que abandone mi pesquisa?». «Deseo», dijo con firmeza, «que la verdad no se imponga al precio del presente, que el equilibrio no sea destruido por el orgullo de saber». Yo observaba a Holmes, esperando su reacción, pero él permanecía inmóvil. Sus ojos no juzgaban ni acusaban. Estaban escuchando. Y en ese instante supe que no rechazaría la súplica de inmediato. No por falta de resolución, sino porque entendía que en cada petición envuelta en nobleza hay un eco de miedo que merece ser examinado. Holmes guardó silencio tras la petición de Sir Leonard, no por vacilación, sino porque lo que iba a decir exigía un intervalo de contención. Al cabo, se levantó con lentitud, tomó de su cartera una hoja cuidadosamente doblada y la extendió sobre la mesa. «Permítame mostrarle algo que no pertenece a ningún códice, ni manuscrito polvoriento. Es una genealogía», dijo, «una que he reconstruido en las últimas 48 horas». Sir Leonard palideció ligeramente, aunque mantuvo el aplomo. «No me diga que ha rastreado. Hasta 1598, para ser exactos», interrumpió Holmes con tono neutro. «Johannes Ewart figura en registros monásticos bajo su nombre original, y su hermano, Thomas Ewart, fue quien, tras abandonar el clero, heredó las propiedades rurales que luego pasarían, tras discretas modificaciones de apellido, a su distinguida familia». Sir Leonard permaneció en silencio. Su mirada había perdido la rigidez noble y adoptado una expresión más vulnerable, casi humana. «Entonces, no hay duda». «Ninguna», respondió Holmes. «Usted es descendiente del hombre cuyo nombre fue borrado de los frescos y de la historia, y sin embargo, también es su voz viviente, el que puede decidir si su memoria debe continuar oculta o si, al fin, puede ser escuchada sin temor». Yo contuve la respiración, porque allí no se hablaba ya de documentos ni de reliquias, se hablaba de identidad, de redención, y en los ojos del noble vi un destello que no era ira, ni vergüenza, sino el peso del linaje reclamando ser asumido. Los documentos que Holmes había reunido no se limitaban a genealogías o partituras cifradas. Entre las hojas resecas de un legajo olvidado en el archivo episcopal, había hallado la transcripción de una declaración, rubricada con el sello del priorato de Thornbury y fechada en el año del señor de 1597. Era, a todas luces, la voz extinguida de Johannes Ewart. «No fue condenado por herejía», me dijo Holmes mientras pasaba las páginas con un cuidado casi reverente. «Ni por invocar doctrinas oscuras,
como se temía, sino por todo lo contrario, por intentar arrancar el velo de una mentira consagrada. Leí con creciente estupor. Johannes había acusado al propio abad y a 2 monjes de falsificar reliquias destinadas a atraer peregrinos, y con ellos oro y protección feudal. Según consta, se trataba de fragmentos óseos presentados como vestigios de un mártir apócrifo, enterrado bajo el altar mayor. El monje, al descubrir la manipulación, lo denunció abiertamente en capítulo, rompiendo el voto de obediencia para ceñirse, según sus propias palabras, al voto superior de la verdad. La herejía, comentó Holmes con tono seco, fue un pretexto útil. Lo ajusticiaron por atreverse a desmentir el milagro. En aquel instante, comprendí que el misterio no envolvía un crimen de sangre, sino uno de conciencia. Johannes no había sido mártir del error, sino de la honestidad, y su castigo, orquestado por quienes debían ser custodios de la fe, era una mancha que siglos después seguía supurando bajo los cimientos del templo. Y sin embargo, como si el tiempo obrara su justicia en diferido, la verdad comenzaba a emerger desde aquellas páginas quebradizas, con la tenacidad silenciosa de las semillas enterradas en la piedra. Sir Leonard, hasta entonces estoico y reservado, se dejó caer ligeramente hacia atrás, como si un peso invisible hubiese descendido de súbito sobre sus hombros. Sus dedos tamborileaban sin ritmo sobre el brazo del sillón, y su mirada, habitualmente firme, vagaba ahora sin rumbo sobre los contornos del pergamino. Entonces, musitó con voz apenas audible, ¿mi antepasado no fue un blasfemo, sino un denunciante? Fue, por lo que todo indica, un hombre de principios inquebrantables, afirmó Holmes con serena convicción, y por ello mismo condenado a la oscuridad. ¿Y el resto?, preguntó Sir Leonard sin mirar ya a ninguno de los dos. ¿La fundación de la parroquia? ¿La sacra imagen del mártir? ¿Los votos pronunciados bajo la premisa de esa reliquia? Basados, todos ellos, en una falsedad devotamente sostenida. Respondió Holmes sin crueldad, pero sin indulgencia. La historia, Sir Leonard, suele preferir la comodidad del mito al vértigo de la autenticidad. El noble asintió lentamente, como si aquellas palabras fuesen vértices de una estructura que su espíritu aún intentaba comprender. Entonces mi apellido ha vivido durante siglos ocultando una traición, y yo mismo he crecido temiendo a ese monje innombrado, ese espectro vergonzante del que no se hablaba en casa, salvo como advertencia. La sangre no determina la verdad, intervine con suavidad, pero sí puede redimirla. Sir Leonard me dirigió una mirada agradecida, aunque aún perturbada. En ella había orgullo herido, sin duda, pero también una creciente lucidez, un temblor que no era debilidad, sino el estremecimiento moral de quien atisba el abismo de lo no dicho y comprende, de golpe, que no todo silencio es inocente. Y bajo ese reconocimiento, algo comenzaba a resquebrajarse, algo que quizás llevaba generaciones esperando el momento de ser pronunciado. Durante unos instantes, el silencio se apoderó del salón con un peso casi litúrgico. Nadie hablaba, pero el aire estaba cargado de significados no expresados, como si las paredes mismas hubiesen comenzado a escuchar. Sir Leonard se mantenía inmóvil, los ojos fijos en un punto que parecía no pertenecer al mundo presente. Finalmente, con voz queda, pronunció: «Debo confesar algo, señor Holmes, algo que llevo años ocultando, incluso de mí mismo». Holmes, lejos de interrumpirlo, adoptó aquella postura suya de paciente atención que tanto respeto me inspiraba, un silencio que no era indiferencia, sino estímulo. Durante mi juventud, continuó Sir Leonard, encontré en la biblioteca de mi abuelo un conjunto de cartas atadas con una cinta negra. Eran fragmentarias, escritas en latín eclesiástico, difíciles de interpretar, pero contenían nombres, símbolos y una advertencia velada sobre la falsedad de unas reliquias.
Mi abuelo me sorprendió leyéndolas, y con gesto severo me hizo prometer que nunca hablaría de lo que había visto. Me dijo que todo linaje tiene su cruz, y que había que llevarla sin exponerla. Se detuvo. Yo podía percibir el temblor apenas perceptible en sus palabras, como si confesara no solo una omisión, sino una traición íntima. Con el tiempo, fui olvidando, o más bien, me obligué a olvidar. Pero al saber de su investigación, señor Holmes, al ver los nombres, los signos, las fechas, comprendí que la verdad que creía enterrada había comenzado a abrirse paso. Holmes cruzó las piernas con parsimonia y asintió. Las familias distinguidas, Sir Leonard, no se definen por la limpieza de su historia, sino por la valentía con que afrontan sus sombras. El noble bajó la cabeza. Su altivez había dado paso a una forma nueva de nobleza, la humildad de quien elige afrontar las consecuencias de lo callado. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó finalmente, como quien no espera absolución, sino dirección. «Permitir», dijo Holmes con gravedad, «que el testimonio de Johannes se escuche, no por usted ni por mí, sino por aquellos que aún creen en la justicia que no prescriben los siglos». Y en aquel instante comprendí que el orgullo de los Seward acababa de transformarse en algo más valioso, en una penitencia voluntaria. Aquel día, que había comenzado con la atmósfera tibia de un otoño contenido, fue derivando hacia un crepúsculo de densidades cambiantes. Holmes, después de una mañana de silenciosa preparación, me comunicó su decisión con la sequedad habitual que reservaba para los momentos determinantes. «El desenlace requiere testigos», me dijo sin preámbulos, «y los testigos deben ser los mismos que heredaron la costumbre de mirar hacia otro lado». Comprendí al instante el alcance de su afirmación. Sir Leonard, el canónigo Morris y 2 miembros del cabildo eclesiástico, entre ellos un archivero de expresión eternamente contrita, fueron convocados con precisión quirúrgica. La cita tendría lugar al anochecer, a los pies de la torre norte del recinto, un paraje que los lugareños evitaban por superstición o conveniencia. Ninguna autoridad civil fue informada, detalle que Holmes justificó con una frase lapidaria. «La verdad que vamos a exhumar no requiere fiscales, sino conciencia». El noble aceptó sin réplica, quizás ya dominado por una mezcla de ansiedad y fatalismo. El canónigo, en cambio, alzó ligeramente las cejas, como si vislumbrara el fantasma de algo que ya sospechaba desde hacía años. Ninguno preguntó detalles, ninguno se excusó. «¿Y qué espera encontrar exactamente?», me atreví a inquirir mientras caminábamos en dirección al lugar señalado. «No lo sé aún», admitió Holmes, «pero lo que buscamos no es un objeto, sino la intersección precisa entre símbolos dispersos, recuerdos manipulados y un acto de valor borrado a conciencia. Johannes dejó huellas, no monumentos. El recinto se alzaba ya ante nosotros, oscuro, contenido, como si sus piedras se negaran a respirar hasta que la historia oculta bajo su base fuera pronunciada. Y sin embargo, presentíamos que aquella noche, por primera vez en siglos, la torre escucharía lo que durante generaciones se había callado. La penumbra que rodeaba el recinto no era completa. Una luna parcial, vacilante entre nubes, permitía discernir los contornos del lugar donde Holmes había dispuesto la reunión. Sobre un atril portátil descansaban el códice analizado, la partitura reconstruida y, cuidadosamente envuelta en lino, la calavera desprovista de su altar. Holmes aguardó a que todos tomaran posición. Solo entonces comenzó a hablar, no como un acusador, sino como quien expone una estructura lógica que ha aguardado demasiado tiempo su expresión. «Estos 3 elementos», dijo con claridad serena, «no son reliquias inconexas, son coordenadas cifradas». Los presentes guardaban silencio. Sir Leonard fruncía el ceño, como si quisiera adelantarse al sentido del enigma. El canónigo, por el contrario, mantenía los párpados entrecerrados,
como si desease detener el tiempo en un punto anterior a toda revelación. La partitura, tal como la reconstruimos, prosiguió Holmes, desplegando los pentagramas con gesto quirúrgico. No fue compuesta para la gloria litúrgica. Es un mapa acústico. Las notas más altas se alinean con los signos que aparecen en los márgenes del códice. Estos signos, si los correlacionamos con el patrón arquitectónico de la torre, trazan un punto de cruce entre la línea de sombra proyectada por el ábside y la base de la cruz derruida que se alza al oeste. ¿Y la calavera?, preguntó el archivero, con voz apenas audible. Contiene, grabado en el hueso occipital, un símbolo idéntico al que figura en el códice, junto a la palabra Initium, respondió Holmes. No es un adorno macabro, es la clave que confirma el punto de origen. Todos quedaron en silencio. La lógica era inapelable. Lo que durante siglos había sido tomado por devoción, fragmento sagrado o rareza, era en realidad un mecanismo de orientación. Johannes sabía que su palabra sería silenciada, añadió Holmes con tono bajo. Por eso dejó un mapa que no habla, salvo a quienes saben escuchar. La cruz caída nos esperaba aún más allá, y Holmes no permitió dilación alguna. Holmes señaló con precisión el ángulo noroeste, donde, entre la maleza, se erguía la cruz de piedra. Su base estaba cuarteada, como si el tiempo mismo hubiese conspirado en favor del olvido. Sin embargo, al examinarla más de cerca, notamos que ciertas líneas, casi imperceptibles al ojo distraído, coincidían con el patrón descrito por Holmes momentos antes. Aquí, afirmó con certeza. Si el mensaje fue fiel, bajo esta base hallaremos algo que no ha visto la luz desde que Johannes fue silenciado. No sin esfuerzo, ayudados por una herramienta que el mismo Holmes había hecho llevar con previsión, comenzamos a excavar con sumo cuidado. El suelo ofrecía resistencia, como si cada puñado de tierra representase un fragmento del pacto de silencio heredado. Fue Sir Leonard quien, al retirar una losa cubierta de líquenes, se quedó petrificado. «¡Dios santo!», susurró. Bajo la piedra, envuelto en una membrana de cera envejecida y resquebrajada, había un receptáculo de madera noble. La cera, al ser tocada, se resquebrajó con un crujido que pareció un suspiro. Dentro, cuidadosamente dispuestos, se hallaban 3 objetos: un rosario fracturado, varios manuscritos en latín medieval y un acta de confesión firmada con una rúbrica que reconocí de inmediato: Johannes Ewart. «Aquí está todo», murmuró Holmes, tomando los documentos con guantes de tela. «No solo su testimonio, sino la prueba de que lo denunció ante el priorato y fue traicionado por quienes debían protegerlo». El rosario, aunque roto, conservaba un símbolo tallado en el crucifijo, el mismo que figuraba en la calavera y en el códice. La reiteración no era coincidencia, era persistencia. El canónigo, hasta entonces mudo, se persignó con torpeza. Yo no sabía, solo fragmentos, rumores. La historia siempre deja fragmentos, dijo Holmes suavemente. Pero cuando el alma es honesta, los fragmentos bastan para reconstruir la verdad. Los manuscritos, aún por descifrar en su totalidad, comenzaban a perfilar no solo la defensa de Johannes, sino su denuncia directa contra la impostura clerical. Era, a todas luces, un acto de fe en la justicia más que en la institución. Y sin embargo, aún faltaba algo. Algo que Holmes no había revelado por completo. Lo supe por el modo en que examinaba el acta, no como quien lee, sino como quien busca entre líneas lo que aún no ha sido dicho. Holmes hojeaba los manuscritos con la destreza de quien no solo busca palabras, sino vestigios de intención. Su mirada, fija en una hoja de caligrafía menuda, se endureció por un instante antes de que me hiciera un ademán para acercarme. «Observe, Watson», susurró, señalando el encabezado de uno de los documentos. «De sacris simulacris et sepulchrorum corruptione».
El título, redactado en un latín eclesiástico impecable, anticipaba su contenido con inquietante claridad. Johannes Ewart no había limitado su protesta a las esferas abstractas de la doctrina. Denunciaba, con fechas, nombres y detalles, una práctica sistemática de fraude al interior del cabildo. Las reliquias expuestas durante siglos en los altares del norte no eran sino montajes elaborados con huesos anónimos. Algunas, afirmaba el monje, procedían de sepulturas profanadas de peregrinos fallecidos en hospicios adyacentes. Otros textos enumeraban indulgencias vendidas bajo falsas promesas, manipulación de documentos testamentarios y apropiación indebida de donaciones. Esto, murmuré, sintiendo un escalofrío involuntario, no es solo una queja piadosa, es una acusación directa. Y una que costó la vida a quien la formuló, añadió Holmes con gravedad. Johannes no fue víctima del fanatismo. Fue silenciado por tocar las estructuras que otorgan poder a través del mito. Un murmullo nervioso se propagó entre los presentes. El canónigo Morris bajó la mirada. Sir Leonard, por el contrario, parecía hipnotizado por el texto, como si cada palabra cayera sobre su conciencia con el peso de un golpe. Estas páginas no son historia, prosiguió Holmes, son testimonio y condena, y aún no se había revelado quién supo esto durante décadas, y eligió enterrar no solo al monje, sino su mensaje. Canónigo Morris, dijo Holmes con la voz más firme que le he escuchado en mucho tiempo. Ha llegado la hora de responder, no como sacerdote, sino como hombre. El aludido no alzó la mirada. Su mano temblaba ligeramente sobre el báculo que sostenía desde su llegada, y su silueta, otrora altiva, parecía menguada por la presión invisible de un peso largamente soportado. No ignoraba yo, continuó Holmes con tono calmo, sin asomo de acritud, que el manuscrito hallado en la sacristía hace 33 años fue reportado como desaparecido. Tampoco ignoraba que usted fue el último en custodiar el archivo donde reposaba el códice. El silencio se hizo denso. Sir Leonard parecía contener la respiración. El archivero se cubrió la boca como si temiera pronunciar una exclamación. Leí lo que había sido escrito, murmuró por fin el canónigo, y lo guardé, tal como se guarda un fuego bajo la ceniza, no por cobardía, sino por preservar el edificio que cobija tantas almas. ¿Incluso al precio de la verdad?, pregunté, no sin cierta emoción. El anciano me miró, y en su rostro había algo más que arrepentimiento. Había una forma de resignación que solo conocen los hombres que han sostenido una mentira con manos temblorosas. No fue una decisión, dijo con voz apenas audible. Fue una omisión sagrada. Pensé que el escándalo destruiría más de lo que repararía. El bien mayor, lo creí entonces. El bien mayor, repitió Holmes con dureza, sin elevar la voz, no es otro nombre para la impunidad. Johannes murió por denunciar una estructura erigida sobre el miedo. Usted eligió perpetuarla. Morris cerró los ojos, no replicó, tal vez porque sabía que cualquier palabra que naciera ahora solo sería una postrera piedra sobre el sepulcro de su dignidad. Y, sin embargo, Holmes aún no se había movido. Su mirada seguía fija en él, como si esperara no solo una confesión, sino la aceptación final de la culpa. El canónigo se sostuvo aún un instante. Luego, sus piernas cedieron levemente y debimos acercarnos a sostenerle. No era el cuerpo lo que desfallecía, comprendí, sino la estructura de justificaciones internas que durante décadas lo había mantenido en pie. He traicionado al hombre, musitó con voz desgarrada, para proteger la piedra. No hubo respuesta inmediata. Ni Holmes ni yo encontramos palabras capaces de corresponder a aquella confesión, tan sencilla como terrible. El eco de esa frase pareció reverberar en el espacio, como si incluso las piedras del lugar vacilaran ante su peso. Durante años, prosiguió el anciano ya sin contener las lágrimas, escuché las campanas del claustro sin oír su voz.
Asistí a liturgias vacías. Prediqué sobre la misericordia, sin tener el valor de aplicarla al único justo que conocí. Holmes lo observaba sin juicio, con esa forma suya de mirar que no condena, pero tampoco consuela. Lo sabía, dijo finalmente, no por los documentos, sino por su mirada. El que ha sido testigo del valor y ha callado, no vuelve a dormir del todo. Morris asintió. Luego se inclinó ante el arcón donde reposaban los escritos de Johannes y murmuró una plegaria en latín, cuya traducción aproximada sería: «Líbrame, Señor, del pecado de haber callado cuando el justo fue herido». Sir Leonard, cuya expresión había oscilado entre estupor y melancolía, dio un paso hacia adelante. Su figura parecía de pronto menos imponente, menos erguida, como si parte de su linaje se hubiese vuelto polvo en el transcurso de aquella noche. Holmes, sin dar indicios de victoria, solo musitó. La cruz pesa más cuando está hecha de verdad. Aquel instante no marcó el fin. Era apenas el umbral de lo que debía hacerse con todo lo hallado. Pero yo sabía, como solo se sabe lo que se presiente, que algo profundo había sido movido. No bajo tierra, sino en las conciencias que aquella noche habían escuchado el eco de lo silenciado. Aquel amanecer nublado nos halló nuevamente en la antesala del obispado, portando en una caja de nogal las piezas fragmentadas de una verdad antigua. Los manuscritos de Johannes Ewart, el rosario fracturado, la calavera olvidada y la confesión del canónigo Morris. Sir Leonard, que nos había acompañado en silencio, parecía ahora más custodio que heredero de aquella memoria revivida. Fuimos recibidos con una solemnidad que, lejos de parecer protocolaria, revelaba el temblor contenido de quienes sabían que la historia podía a veces escarbar bajo los cimientos de la fe. El obispo, hombre de rostro fatigado y manos huesudas, nos escuchó con atención inalterable, mientras Holmes exponía, con su habitual concisión y desapasionamiento lógico, los hechos descubiertos. No había dramatismo en su relato, solo una claridad casi quirúrgica que hacía más punzante cada palabra. «No solicitamos condenas», dijo Holmes al concluir, «ni reformas, ni penas, solo que esto no sea destruido, como lo fue quien lo escribió». Tras un silencio denso, el prelado asintió con una gravedad que no era solo clerical. Luego, intercambió una mirada con el archivero mayor, quien comprendió sin palabras. «El contenido será resguardado», afirmó con voz tenue. «No saldrá a la luz, pero tampoco al fuego. El silencio no siempre es olvido», dije entonces, acaso más para mí mismo que para ellos. Holmes me dirigió una mirada que mezclaba aprobación y una pizca de tristeza. Había vencido, sí, pero no persuadido. La lógica había mostrado el camino, mas no movido los pilares del templo. Y aún quedaba el último testigo por despedirse, aquel cuya sangre llevaba el nombre del monje callado. El despacho del archivero, una estancia de piedra y madera oscura, olía a pergamino envejecido y a incienso residual. Allí, bajo la luz mortecina que atravesaba los vitrales opacos, se dispuso el cofre con los documentos de Johannes Ewart, acompañado de una breve nota redactada por el propio obispo. Pro memoria, in silentio. Holmes observó el procedimiento con su acostumbrada quietud de cirujano ante el cierre de una operación, pero yo, que le conozco más allá de sus silencios, percibí en su postura una sombra de desazón. «¿No siente usted», le pregunté mientras descendíamos las escaleras, «que este final es, en cierto modo, una segunda sepultura?» «Lo es», respondió sin rodeos, «pero no ignoro que algunas verdades, Watson, son demasiado inflamables para el aire de la opinión. A veces, conservar sin divulgar es la única forma de resistencia que la historia permite». La frase me resultó tan desconcertante como cierta. La efigie de Johannes no se alzaría en plaza alguna, ni su nombre engalanaría discursos. Y, sin embargo, allí quedaría su voz, encerrada entre hojas selladas,
esperando quizás otra generación con oídos menos temerosos. En la antesala del claustro, el canónigo Morris, ahora reducido a un oficiante más entre tantos, pasó junto a nosotros sin pronunciar palabra. Ni Holmes ni yo sentimos rencor. La culpa ya había dictado su sentencia, y no necesita de verdugos cuando es verdadera. Nos aguardaba aún una última conversación, y un gesto que, en su brevedad, diría más que cualquier discurso. Sir Leonard nos aguardaba junto al portón lateral del recinto, envuelto en su abrigo de lana áspera, con la expresión contenida de quien ha perdido algo que no sabía tener. Cuando nos aproximamos, no hubo palabras de agradecimiento ni fórmulas de cortesía, solo un ademán breve con la cabeza, como un saludo entre iguales. «No sé si he comprendido todo lo que ha pasado», dijo tras un silencio prudente, «pero sé que no miraré más ese retrato sin preguntarme qué le dolía». Se refería, sin duda, al lienzo desvaído que colgaba en su residencia, el monje de mirada intensa cuya historia había dormido bajo la piedra. Holmes, que solía mostrarse impasible ante la emoción ajena, esbozó una leve inclinación del rostro que delataba respeto. «Su antecesor no buscó gloria», afirmó, «solo verdad, y fue castigado por ello». «Llevar un apellido no basta», respondió Sir Leonard con voz firme. «Hay que redimirlo». Su afirmación, pronunciada sin teatralidad, encerraba una resolución profunda. En aquel instante comprendí que, aunque no habría memorial público ni absolución institucional, el nombre de Johannes Ewart había sido rescatado del olvido por la conciencia de su linaje. «¿Y qué hará usted con esto?», pregunté, señalando con la mirada el recuerdo imborrable de aquella investigación. «Lo guardaré», dijo, «no como secreto, sino como herencia, y quizá algún día como historia que valga ser contada». Nos estrechó la mano sin más y se alejó entre los cipreses, con paso lento pero firme. Holmes me miró con una chispa apenas perceptible en sus ojos grises. «No toda victoria necesita aplausos», murmuró, y mientras el eco de sus palabras se desvanecía, comprendí que el misterio que habíamos desentrañado no se cerraba con justicia, sino con memoria. El carruaje avanzaba lentamente por el sendero de grava que bordeaba los muros exteriores de la catedral, alejándonos de Lichfield y de todo cuanto allí habíamos descubierto. A través de la ventanilla, mi mirada se detuvo una última vez en la torre occidental, aquella estructura gótica y solemne que había sido, en cierto modo, testigo mudo del drama desenterrado. Sus arcos apuntados, ennegrecidos por los siglos, parecían no tanto desmoronarse como resistir, tercamente, al olvido. «Holmes», dije tras un largo silencio, «¿cree usted que la verdad realmente descansa ahora?» Mi amigo no respondió de inmediato. Miraba al frente, los dedos entrelazados, la frente levemente inclinada, como si sopesara una fórmula delicada. «La verdad, Watson», dijo al fin, con voz pausada, «rara vez reposa. Suele transformarse, ocultarse o filtrarse como agua a través de la piedra. Lo mejor que puede esperarse es que alguien sepa, en algún rincón, que existió». Medité sus palabras mientras el perfil de la torre comenzaba a difuminarse entre los árboles. Me invadió entonces un sentimiento peculiar, mezcla de melancolía y reverencia, como si algo profundamente humano hubiese quedado allí sepultado, no bajo tierra, sino entre símbolos y gestos contenidos. Hay lugares que conservan memorias ajenas como si fueran propias, que no gritan, pero tampoco callan del todo. Aquella torre, con su sombra oblicua sobre el césped húmedo, me pareció entonces uno de ellos. No pude evitar pensar en Johannes Ewart, no ya como figura de archivo, sino como hombre. ¿Cuántos monjes habían mirado desde esa altura, sabiendo que la verdad era menos bienvenida que el incienso? ¿Cuántos canónigos habían elegido el dogma por sobre la compasión?
Cuando el carruaje giró y perdimos la vista de la catedral, comprendí que ciertos lugares no necesitan testigos, porque ellos mismos son los custodios de aquello que no se dice. A nuestro regreso a Baker Street, la familiaridad de las paredes, los tomos apilados y el humo persistente de tabaco reconfortaron mis sentidos más de lo que me atrevería a confesar. Aquella habitación, que había sido escenario de tantos enigmas resueltos, no ofrecía respuestas en sí misma, pero brindaba un refugio para la introspección. Holmes, fiel a su costumbre, no pronunció palabra durante las primeras horas. Se limitó a ordenar meticulosamente sus papeles, encender su pipa con parsimonia y observar el ventanal como si Londres le susurrase algo que yo no alcanzaba a oír. Fue cerca del anochecer cuando, sin preámbulo alguno, se dirigió al rincón donde reposaba su inseparable violín. Lo tomó con un gesto ceremonioso y, tras afinarlo apenas, comenzó a ejecutar la melodía que había rescatado de aquella partitura, oculta entre códices y confesiones. No era una composición virtuosa ni compleja, pero cada nota parecía desprenderse con una melancolía antigua, como si hubiese permanecido demasiado tiempo en silencio. Las pausas entre los compases resultaban casi tan elocuentes como las notas mismas. Holmes cerraba los ojos mientras tocaba, y por primera vez en mucho tiempo, percibí en él no solo análisis, sino algo más cercano a la añoranza. Cuando las últimas vibraciones se extinguieron en el aire, mi amigo guardó el instrumento con sumo cuidado y permaneció un instante contemplativo. «Hay silencios, Watson», murmuró finalmente, «que ni la lógica puede redimir». No quise responder. Sentí que cualquier palabra habría sido una traición a la solemnidad de aquel instante. Holmes encendió su pipa con parsimonia, pero no retomó lectura alguna, ni rebuscó en sus archivos. Permaneció allí, en su sillón de siempre, como si la melodía hubiera dado forma a algo que ni su intelecto ni el mío sabían aún nombrar. Y comprendí, con esa certidumbre que no se razona sino que se percibe, que algunos misterios, aunque sean resueltos, no están destinados a ofrecer consuelo, sino a recordarnos cuán frágil es la línea entre la verdad y el silencio que la envuelve. A veces, lo que permanece enterrado no es el cuerpo, sino la conciencia de quienes decidieron mirar hacia otro lado. ¿Y tú, habrías protegido la piedra o al hombre que la sostuvo con su verdad? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia ha resonado contigo, deja tu like, compártela con alguien que disfrute del enigma y suscríbete para más relatos donde la lógica y la sombra caminan juntas.